Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestro programa de todos los lunes, Teatreros MX. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Sam González y pues la verdad que hoy tenemos un invitado de súper lujo. Es de verdad un agasajo. Vamos a tener una plática muy amena con respecto al teatro. Yo solo quiero darles un detalle para iniciar. Él empezó su carrera a los 13 años, nada más y nada menos que de la mano que de Angélica Ortiz, en el ya emblemático Teatro Aldama. Así que con eso vamos a empezar y con ello te damos la bienvenida, mi estimado Emanuel Morales. Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? ¿Cómo te va? Qué gusto recibirte aquí en el programa Teatreros. No, pues para mí es un placer poder conectar contigo y con tu audiencia, pues para hablar un poco de esto que nos encanta, el teatro. Así es, la verdad que fíjate que para empezar me gustaría justo compartirte que hemos estado construyendo esta temporada alrededor de que nuestra comunidad entienda y aprecie el arte del teatro de diferentes ángulos, porque de pronto quizás nos sentamos en una butaca, nos sentamos a ver, quizás nos divertimos, quizás aprendemos algo, pero de pronto no vemos pues todo el trabajo que hay detrás por parte de ustedes, por parte de los actores, por el equipo creativo, el equipo de producción, el equipo de dirección, hasta las personas que son las acomodadoras, por así decirlo, ¿no? Es titánico lo que ocurre en un teatro, ¿no? Sí. Ese es el espíritu también del programa. Sí, bueno, el teatro es una gran máquina que requiere no solamente de actores, como bien lo dices, es toda una infraestructura que se necesita para que una historia se pueda contar y que esa persona que decidió invertir 2 horas de su día y comprar un boleto pueda llevarse una experiencia que al final es eso, una experiencia, un momento que está vivo, irrepetible y que lamentablemente en este momento no está tan fácil, pero que va a encontrar su camino, porque así es el teatro. El teatro ha sobrevivido y sobrevivirá a todo esto que está pasando. Yo creo que de todas las artes es la más milenaria que tenemos, ¿no? O sea, al final del día, si no es que de las primeras que existió, y creo que se ha sobrevivido tantas cosas ya por varios siglos. Esto es solo una prueba más. Como he visto en varias cuentas, es solamente el intermedio. Sí, el teatro siempre va a encontrar la manera de sobrevivir y de subsistir y de entender cómo llegar a la audiencia desde otro lugar. No sabemos, el mundo está cambiando tanto, pero a través de los años, el mundo ha cambiado, ¿no? Y el teatro ha encontrado cómo lograr estar ahí, cómo hacer que suceda. Porque, pues bueno, tiene una cualidad muy importante. El teatro tiene algo que decir regularmente, ¿no? Se trata de esto, de poder tener en escena proyectos que tengan algo que decir, que retraten el mundo en el que vivimos y al final es un eslabón muy importante en nuestra sociedad. La cultura es muy importante y el teatro cumple esa función, ¿no? Darnos un panorama de la onda sentimental en la que estamos viviendo. Sí, absolutamente. Creo que es un gran medio en ese sentido, ¿no? Y una gran plataforma. Oye, pues este programa y dándote la bienvenida y entrando de lleno, a mí me gustaría llevarte por el mundo de los recuerdos de tu carrera, si me lo Ok, permites. sí, dale. Un anecdotario, ¿no? Ajá. Allá y que nos empieces a platicar un poco esta experiencia que tuviste cuando fuiste actor invitado de la Royal Court en el Centro Cultural Helénico, que debe haber sido toda una experiencia, ¿no? Sí, bueno, pues ya he trabajado en otros países, he trabajado haciendo teatro en Colombia, en Ecuador, en Chile, en España, y esa obra que hice con el Royal Court de Londres me invitaron porque Richard Viqueira fue un director invitado, entonces había 3 grupos mexicanos, entre ellos en ese grupo estaba yo, y me invitaron a trabajar una obra que dirigía él que se llama ¿Y cómo están los niños? Creo que es el nombre del texto. Y fue una experiencia interesante porque no solamente estábamos trabajando con el equipo latino, sino también con ellos, con todos los del Royal Court de Londres. Y es una de las tantas obras que he tenido la fortuna pues de tocar, de tocar esa ficción, de poder trabajar con otras personas en otros países y me siento muy agradecido porque el teatro sí me ha dado esta oportunidad de ver el mundo
desde sus trincheras, ¿no? Desde su lugar, desde otros lugares. Desde lugares diferentes, ¿no? Efectivamente, pues has participado creo que en mucho más de 20 puestas en escena de diferentes formatos y diferentes tipos pues en España, en Colombia, en Chile, en Ecuador, como bien nos comentas, además de aquí en México, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, yo empecé muy niño a hacer teatro. eh, Empecé haciendo teatro, como lo decías, con Angélica Ortiz. Mi primera obra en la que yo trabajé se llamaba Hay Naranjas. ¿Te acuerdas de Piporro? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, Piporro era mi papá en esa obra y yo caí en esa obra de teatro porque yo era fan de Angélica Vale, entonces yo la iba a ver todos los sábados a una obra que ella tenía en el Teatro Aldama que se llamaba Atrapada en los 60. Ok. Era un monólogo donde ella hacía muchos personajes. Y ese fue mi primer acercamiento al teatro, porque mi familia no tenía la cultura del teatro, ahora evidentemente ya no les queda de otra. Le Pe- basta eso, que de eso se trata, qué bueno. exacto. No, y bueno, yo no tenía esa ventana abierta. Pero yo veía esa obra y yo decía, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Entonces, era muy jovencito, pues era un adolescente niño, y entonces yo era muy insistente, iba todos los fines de semana al teatro, hasta que, pues, hablando con Angélica Ortiz, la convencí para que en su próxima producción, cuando requiriera niños, me llamara, y me Ujú. llamó, y así fue como empecé a hacer esta carrera, al lado de Angélica Ortiz. Piporro era mi papá, era una obra mexicana donde Piporro cantaba todos sus éxitos y entonces todo sucedía como en un teatro del pueblo, en el Teatro Aldama, y eso creo que fue como en 1995, creo. Ok, pues Sí, ya tiene un ratito. sí, y luego pues, y luego empecé a trabajar en diferentes comedias musicales, fui Pinocho, hice mucho teatro comercial, pero yo creo que realmente, bueno, estudié la carrera de danza clásica, fue la primera carrera que estudié, me hice bailarín porque no encontraba, yo todavía no encontraba en ese momento mi oficio, no encontraba a qué me iba a dedicar. Ujú. Entré a la carrera de danza y bailaba, fui coro y bailarín de muchos cantantes, pero un día descubrí el teatro como lo conozco ahora, ¿no? Y entré a estudiar la carrera Casa Azul y fue el momento en el que yo entendí que servía para, o sea, que entendí esto, ¿no? Que servía para algo, que era contar historias. Y bueno, yo creo que mi carrera realmente empezó ahí, cuando terminé la carrera de teatro, porque empecé a hacer un teatro más comprometido, porque empecé a trabajar con directores como Enrique Singer, Richard Viqueira. He tenido la fortuna de trabajar con varios directores. Pues empecé haciendo mi carrera ahí, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente, pues me llevó a la tele y me llevó a hacer series y me ha llevado a otros lugares que van más allá del teatro, ¿no? Que tienen que ver con la interpretación. Sí, y además eso me parece súper interesante lo que nos compartes, porque si bien empiezas en un medio, bueno, pues has tenido la oportunidad, evidentemente, y gracias a tu talento, indiscutiblemente, de desenvolverte en otros medios, pero además hay algo que pocos logran. Dentro del medio has estado en escena, pero también has dirigido y también has producido. Es decir, Sí, has tenido como diferentes roles, digamos, como un 360 en el mundo del teatro. pues sí, fíjate que cuando estudié la carrera de teatro, también se me dio la oportunidad de estudiar dirección escénica y estudiar dramaturgia con Jimena Escalante en la Capilla. Estuve más o menos como un año con Jimena y Boris Schumann. Y yo sabía que yo quería dedicarme a esto. O sea, entendí que si yo quería ser actor, no podía limitarme a solamente actuar. Tenía que ser creativo. Y entonces, como resultado del taller de dirección, dirigí mi primera obra de teatro que fue Hamelin de Juan Mayorga. La hice en el Foro Shakespeare y luego Pues, dirigí La Oresteada de Esquilo en la Casa del Lago con Tenoch Huerta, Arián Pellicer, Norma Angélica. Era un elenco como de 25 actores y era un monstruo de obra, eso que me aventé y que fue toda una experiencia de sangre esa obra. Y luego dirigí en Las Montañas Azules de Edgar Chías, ¿en dónde la dirigí? En el Foro Shakespeare también. He dirigido varios teatros cortos, microteatros, Fando y Liz de Fernando Arrabal en el Círculo Teatral.
Pues llevo creo que como director unas 10 obras más o menos y como actor otras 20. Otro tanto, ¿no? Pero, Sí, y lo que a mí me llama mucho la atención, se me hace muy valioso, es la versatilidad de géneros en los cuales te has desenvuelto, donde no nada más has estado en teatro comercial, sino también en teatro de propuesta, en teatro de comedia, en microteatro, como bien lo comentas, son formatos tan diferentes, ¿no? ¿Qué anecdotario pudieras compartirnos de justamente de brincar de un formato a otro, o de ir aprendiendo y de ir creciendo en los diferentes formatos? yo creo que todos tienen su trabajo y todos tienen, no digo su chiste, porque es más que un chiste. Realmente hacer teatro es una forma de vida. Es decir, para mí estar en escena me ha costado dinero, me ha costado... La gente usualmente cuando estudia o trabaja para una carrera, recibe dinero por su trabajo, ¿no? En el Sí. caso de nosotros, a veces tenemos, no a veces, estoy seguro que cualquier persona que se dedica al teatro ha tenido que pagar por estar en escena. A mí me ha pasado en producciones como esta que hice de La Oresteada, donde de repente se me voló la cabeza y dije, bueno, aquí voy a unir todo lo que he aprendido, y yendo un poco a tu pregunta, ¿no? Porque yo estudié danza, entonces quería algo que tuviera música, que tuviera danza, que fuera teatro contemporáneo, pero que también tuviera el tema de los narcos, entonces contextualicé La Oresteada de Esquilo en el mundo del narco, y llegué pidiendo la Casa del Lago, y luego pedí el patio, y luego pedí, o sea, total que se terminó haciendo un monstruo de obra de teatro, que todo salió muy bien, nada más que nadie me dijo que si llovía tenía que parar las funciones. Entonces Claro. fue la primera quiebra económica que tuve. Luego a los 2 años me volvió a invitar la UNAM para hacerla, para presentarla en la muestra nacional, y la presenté. Y esa es la historia del teatro, o sea, poner todo lo que uno sabe hacer al orden de la creatividad y hacer que resulten tus ideas, ¿no? Hay teatro que es particularmente una voz mía, como cuando dirigí La Oresteada, que quería hablar del narco, como cuando dirigí Fando y Liz de Fernando Arrabal, que quería hablar del Internet, de la violencia de las mujeres, o como cuando me llaman para hacer con Richard Viqueira Ternura Suite, esta obra que hice en México y en España, que Ujú. hablaba de cómo el sistema judicial en nuestro país no funciona, y también como Hay Naranjas, que también tiene que ver con mi piel, con mi historia, ¿no? Que gracias a esos, o Pinocho, que fui un niño Pinocho, que gracias Ujú. a que pude contar esas historias, fui parte de la diversión de un público en algún momento, pero que evidentemente con los años tú vas enfocándote y tú vas entendiendo cuál es tu lenguaje y qué es lo que quieres hacer. Y sí, creo que mi teatro tiene que ver con todo lo que he hecho en mi vida, es decir, tiene que ver con la forma, tiene que ver con el contexto histórico, tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con mi edad, tiene que ver cómo veo yo al teatro, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que soy yo en este momento de mi vida? Que creo que en ese Y sentido, perdón que te interrumpa, hay justo no, mucho, no, sobre todo cuando estás en el lado creativo, ¿no? Como ha sido tu caso, pues empieza a haber una simbiosis entre quién eres tú y cómo lo expresas a través del arte escénico. sí, pues es inevitable porque te vuelves ese producto que al final terminas viendo en escena, eres un reflejo es un reflejo de tu espíritu. El teatro por eso está vivo, por eso es maravilloso, porque termina siendo un reflejo de lo que eres, ¿no? Y no solamente me refiero a la factura y a la calidad, sino a lo que traes adentro. Yo he estado en obras que a mí me han dicho que cómo es posible que, que, que las haga. Por ejemplo, esta obra que hice con Richard Viqueira, Ternura Suite, una obra donde yo violaba a una mujer y todo sucedía en escena, y ella me hacía una felación, y ella me metía un taladro prendido en el ano, y yo le metía un foco prendido en la vagina, ¿no? Y esas cosas que son muy locas, Ujú. que no sé no, sí, yo me imagino que me llamaron a mí para hacerla, porque algo tenía que ver mi energía, mi ser Ujú. creativo con eso, ¿no? O de repente La Cría, que acabo de hacer en el Julio Castillo con Carlos Talancón, que habla de un hombre que se empieza a mutilar su cuerpo para alimentar a su hijo. Todo ese teatro, toda esa historia tiene algo que ver con mi espíritu, porque yo creo que los personajes me escogen. Creo que es así, o sea, creo que uno pide y la vida te da lo que necesitas. Para no terminar siendo ese asesino o ese loco, yo creo que a mí la vida me dio esa bendición de poder
tener un lugar donde yo pudiera expresarme como ser humano y poder contarle a la gente historias, no para decirles qué está bien o está mal, sino para que todos pudieran tener un punto de reflexión y sobre todo entretenerlos, porque eso es algo que yo he entendido en los últimos años, que mi oficio tiene que ver con entretener a las personas. O sea, esa es la realidad. El fin de nosotros es entretener al público. Por supuesto, pero creo que, y sobre todo con estos ejemplos que nos pones, además de entretenimiento, que por supuesto lo es, hay mucho tema formativo, informativo, y que a veces las líneas, digamos, tan eh, creativas para poderlo hacer, pues, y voy a hablar aquí yo en calidad de público, ¿no? A mí me gusta ver siempre un teatro donde me lleve un mensaje, donde me lleve un contenido que aprendí algo, que me mueva hacia, Sí. eh, hacia un punto de vista de la vida que quizás no tenía. O que sientas algo, porque tampoco sirve de nada ir al teatro y que no sientas nada, ¿no? Yo he ido a ver obras musicales con producciones maravillosas de que cuestan 200, 2,500 pesos los boletos y estoy pensando en la lista del súper, o sea, creo que el teatro tiene que ser algo que te provoque, que te cambie esa vida que en ese momento cuando llegaste y salgas siendo, yo sé que suena muy naif decirlo a otra persona, pero sí, esa es la función del teatro, que sientas algo, que te retumbe en el alma, en el espíritu o en la inteligencia y que salgas con una reflexión sobre algo que quiso decir una persona, ¿no? Por supuesto, no, yo creo que coincido completamente contigo, porque al final del día es este espíritu de cambiar un poco la visión de lo que teníamos de la vida, de algún concepto, de algún uso y costumbre, y el teatro creo que funge mucho en ese sentido. Sí. Ahora, platícanos un poquito, no sé si lo ejecutaste este año o es nada más el año pasado de cuándo, pero tienes una actividad padrísima que es un taller de puesta en escena para que los actores generen autoempleo. Sí, lo empecé el año pasado. El taller de puesta en escena tiene como fin en darles las herramientas a sobre todo a los egresados que no nos dieron en la carrera, porque en la carrera nos enseñan lenguaje corporal, nos enseñan voz, nos enseñan a discernir un texto, nos dan muchas herramientas para poder realizar la ficción, pero nos dan creo que nulas herramientas de producción. En algunas escuelas como el CUT o como, creo que es la única, que sí tiene algunos talleres especializados. Yo siento que esa es un talón de Aquiles muy fuerte en la carrera, porque no nos explican, ok, ahora ya te di las herramientas para poder contar una historia, y ahora cómo voy a contar una historia. Y suena muy fácil, bueno, jalo actores, consigo un teatro, la mercadotecnia, la publicidad, pero en realidad tiene una metodología, porque si no haces las cosas bien, termina siendo muy desgastante. Yo lo aprendí a la mala, o sea, yo tuve que perder mucho dinero para poder aprender a hacer teatro, como el que hago ahora, ¿no? Es decir, tiene un sentido. Por supuesto que me gusta el aplauso, pero es una forma de vida. O sea, el teatro tiene que ser un negocio que pueda ser una herramienta de autoempleo, que tú como creador puedas si quieres ponerte como los actores de antaño, ¿no? En el Zócalo, con un sombrero y hacer un numerito y poner tu sombrero, ¿no? Para que la gente te pague. Ese es el fin. O sea, nosotros entretenemos, pero tenemos que recibir un estímulo para realizarlo, para hacerlo. Y el objetivo del taller de puesta en escena era ese, poderle brindar las herramientas y generarme yo un empleo, ¿no? Sobre todo con los egresados, para explicarles cómo es que sería más fácil, porque no hay una forma de hacer teatro, No, no, ¿no? fórmulas, efectivamente. Sí, no hay una fórmula. Claro, la más efectiva es con dinero. Si tienes dinero, puedes hacer lo que quieras, Pero ¿no? ni así, o sea, es que, fíjate que, perdón que te interrumpa también un poco la idea, pero visto desde el punto digamos, como desde la visión quizás de negocio, que creo que tiene que ver con lo que nos estás compartiendo, si lo viéramos desde ese lugar, crear un producto teatral, crear un contenido, es como si alguien lanza un producto al mercado, ¿no? Con la Sí, diferencia que no lo puedes testear hasta que está en la inversión puesta en escena. Y ahí sí, está, ¿sí o y, no? y además, mira, el teatro, todos tenemos que pagar nuestro derecho de piso. O sea, el actor que sale de la carrera debe de asumir
que va a tener que hacer mucho teatro para poder ganar dinero del teatro, porque un actor no se hace por estudiar la carrera, se hace, yo considero, no estoy hablando de mí, creo que esa es la carrera del actor, se hace después de trabajar muchos personajes, de tener esa habilidad de poder construir a otro ser que no eres tú. Y entonces el recién egresado tiene que tener bien consciente esto, que no se trata de que salgas de la carrera y entonces ya me dieron un papel en la serie y es que así ya te volviste actor. Yo creo que actor es el que actúa, ¿no? Y el que está actuando constantemente es como el gimnasta. O sea, un buen gimnasta es alguien que está trabajando todo el tiempo. Entonces, para mí la importancia de dar ese taller era pues pasar el conocimiento, obviamente generarme una herramienta también de trabajo, pero sobre todo ayudar a la gente más joven, porque el teatro puede ser una forma de vida. No es redituable, Ujú. no te vas a hacer rico, no si, no eres, no si eres ocesa, no es un negocio, ¿no? Pero Así. tienes que hacerlo, porque si tú decidiste estudiar teatro, vas a tener que hacerlo. Y si te esperas a que te llamen a trabajar, bueno, pues sí podrás hacer una carrera, pero muy limitada, porque es un grupo muy cerrado. El teatro es una cosa chiquitita. Medio muy pequeño, sí. Sí. Ujú. Entonces, bueno, esa idea se me ocurrió justamente por intentar hacer algo con lo que yo sabía hacer. Ese taller lo empecé el año pasado y hice una segunda emisión. Y ahorita, pues por el COVID, básicamente el teatro en mi vida está frenado. Yo soy un actor que también trabaja interpretando en televisión y es básicamente lo que estoy haciendo ahora porque el teatro, esa es la realidad. En este momento está en un estado muy, ¿cómo decirlo? Está dormido, el teatro está dormido ahorita. Está en intermedio, vamos a decir. Está en Y intermedio. sí, encontrando cómo, yo tengo muchos compañeros que están haciendo cosas por internet, lo que me parece muy bien, me parece padrísimo que todos busquemos cómo expresar nuestro trabajo y cómo generar un ingreso, pero el teatro, desde mi perspectiva, tiene que tener al espectador cerca, o sea, porque es un lenguaje, la gente que quiere ver imagen, ve Ajá, televisión, claro. y los que somos apasionados del teatro queremos sentir que la persona se está muriendo al lado nuestro, ¿no? Hay como esta energía cíclica entre Sí, público y actores, ¿no? Cuando se logra esta conexión, sí. y eso es algo que pues ningún medio electrónico nos da, definitivamente. No, yo creo que no, porque la televisión nos tiene tan adormecidos que, por ejemplo, tú puedes ver en un noticiero que alguien, no sé, le dispara a una persona y uno dice, ah, le dispararon, ¿no? Pero si tú lo ves en escena bien realizado, te puede impactar. Hay obras de teatro que he tenido la fortuna de hacer, y no digo calificando mi trabajo, sino porque evidentemente este gran engranaje de creativos con los que he trabajado, como cuando hice La Cría o como cuando hice Ternura Suite, obras de teatro donde yo sabía y sentía que estaba afectando a las personas. Mi papá mismo en Ternura Suite salió llorando y salió movido y trastocado, y no lo dudo, ¿sabes? Porque a mí me pasaba. Entonces, no dudo que eso le haya pasado a otras personas. Y ese es el fin del teatro, hacer sentir a las personas para que ese mensaje que tú quieras transmitir suceda. No solamente lo pienses lo observes, sino que seas parte de ese hecho, el hecho teatral. Por eso es importante que el teatro regrese. Y creo que el teatro va a encontrar su manera de colarse, va a encontrar la manera de hacerlo, va a encontrar la manera de sobrevivir a esto, porque de la, es parte de la humanidad, es parte de nuestra expresión. Correcto, no, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que incluso el espíritu, te lo diría, del programa es eso, seguir manteniendo un público vivo y que sepan que el día que las puertas de los teatros se reabran, ahí estaremos. Y creo que también el despertar de todos los que lo hacemos para entender que así como las empresas no van a regresar a trabajar como si nada hubiera pasado, No. tenemos que hacer que el teatro cambie, o sea, tenemos que evolucionar junto con lo que está pasando, encontrar el lenguaje, la manera. Estaba viendo una cosa súper interesante en Alemania, Ujú. que era que los coches entraban a un subterráneo y entonces
era como si todo sucediera adentro de unos túneles y tú veías las escenas así que pasaban a los lados de los autos y wow, qué maravilla, ¿no? Eso es el teatro. O sea, Claro, no esperemos que, esa es mi perspectiva y no tiene que ser una verdad absoluta, pero pero esperar que el espectador va, mira, que el espectador va en este momento a comprar un boleto y se sentar al teatro, sino, difícilmente lo hacía antes, ¿no? correcto. Entonces hay que ser propositivos también nosotros, hay que encontrarle la forma, la creatividad para darle la vuelta a todo esto y ofrecerle a las personas algo que sea atractivo y que sea necesario, que quieran consumir, así como la gente ya está haciendo colas para comprar las ofertas, así es como nosotros tenemos que encontrar la manera de ofrecerle algo a la gente que diga, wow, esa propuesta me parece súper atractiva. Por supuesto, y creo que mucho tiene que ver el ángulo, digamos, de propuesta creativa, desde luego, el contenido, pero también el espacio, ¿no? Que quizás va muy directo con lo que nos dices, pues a lo mejor de primera línea no vamos a regresar a las butacas como las conocíamos, pero puede haber un millón de alternativas Sí, para darnos una historia, ¿no? O sea, no dependemos del espacio físico, del recinto, por así decirlo. exacto, porque para el teatro no se necesita tanta parafernalia, para el teatro se necesita que haya un actor y alguien que lo escuche. Y se puede hacer en un parque, se puede hacer en una plaza, se puede, o sea, por eso te digo que el teatro va a encontrar su manera. Hay dos tipos de teatro, el que se hace por vanidad y el que se hace por necesidad. El que se hace por vanidad va a tener que esperar a que las cosas cambien, pero el que se hace por necesidad, el que se hace porque necesitamos hacer que este mundo cambie, porque este mundo mejore, el que se hace porque no puedes vivir sin esa parte de nuestra vida que es la ficción, va a encontrar cómo hacerlo. Lo hacían, así es la historia del teatro, lo hacían al aire libre, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que sí, que hay que cuidar a los espectadores, que hay que generar nuevas audiencias, hay que hacerlo desde otro lado, o sea, hay que darle la vuelta a lo que está pasando y entender que el teatro es necesario, que esa es nuestra misión, que esa es nuestra, pues yo creo que esa es nuestra virtud. Y también tenemos que encontrar en esa virtud, pues cómo la vamos a resolver, porque esperar a que, no sé, a que abran los teatros se me hace como, pues como esperar a que abran la oficina, ¿no? O sea, Correcto. Si no, no hay va, no sabemos cuándo vaya a pasar. mucho más proactivos. Oye, yéndonos a los últimos dos proyectos en los que estuviste, específicamente hablando a lo mejor de pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos, que creo que fue prácticamente la última o la de las dos. No, la última fue, en diciembre terminé una temporada de Encuentro en el Parque Peligroso, una Encuentro- obra de Rodolfo Santana, Ujú, que actué con María del Carmen Félix, que también es de la agencia que me representa. ujú, La hicimos en el Foro Belecén, hicimos una corta temporada que de hecho se pretendía extender este año, pero ujú. bueno, pues por todo lo que está pasando ha sido difícil, pero justamente en mi imaginación ya está cómo hacer llevar esa obra, porque todo sucede en un parque y de noche. Entonces, Ah, perfecto. voilà, exactamente, Escenario natural, ¿no? Para, exactamente. Es una idea que he tenido en la cabeza. Esta obra la dirigió Carlos Talancón. Es una obra que se quedó detenida como muchas cosas y bueno, este es el proyecto que yo espero que se pueda dar a final de año, encontrando mira, ya no es como antes. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo me estoy dando el tiempo para que las cosas se den bien, porque necesito que sea funcional para mí también. O sea, el teatro, por eso lo decía, tiene que ser algo que me genere ingreso, claro, porque si no, entonces tampoco no estoy cumpliendo una parte de la función, ¿no? Es decir, que yo pueda sostenerme de ese trabajo. Entonces, espero que esto pueda darse a finales de año y si no se da, voy a encontrar otra manera de hacer teatro. Seguramente yo me veo siendo el viejito de las obras de todos lados, la verdad. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Y sí, esta obra de pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos, tuvimos una temporada de 3 años, la movimos por muchos lugares, festivales, estuvimos en varios teatros. El último fue el Teatro Legaria, antes estuvimos en la Teatrería. Es una obra de Mariano Rochman que sí, habla de la historia de una pareja
que se reencuentra después de haber terminado, y entonces lo que yo hice fue contarla desde la perspectiva de una pareja heterosexual y una pareja gay de chicos y de chicas, y entonces mezclaba las historias de manera que el público un día pudiera ver la misma historia contada por una pareja hetero o una pareja gay, porque quería demostrar que amor es amor, ¿no? Y que lo mismo pasa en una relación heterosexual que en una homosexual, de hombres y mujeres. Y al mismo tiempo estaba haciendo la cría en el Julio Castillo de Carlos Talancón, que esa obra, pues también estuvo rotando en varios lados, estuvo en el Centro Nacional de las Artes, estuvo la última vez en el teatro, en el sótano del Julio Castillo. Ujú. Esas fueron mis últimas 3 obras, o sea, las del año pasado. Bueno, la verdad que, fíjate, para tenerlas en un solo año y como estamos platicando, digamos, siendo un medio tan reducido, pues la verdad es que nuevamente habla de tu trayectoria, de lo que has, de tu calidad actoral, ¿no? Ahora, entrando, es que quisiera entrarme en esta de, bueno, iba a entrar en la otra, pero entro en esta primera de Encuentro en el Parque Peligroso para no brincar de una a otra, porque habla de unos temas muy interesantes, particularmente de la decadencia humana, ¿no? Que creo que al final del día esta pues situación que estamos viviendo mucho tiene que ver con ello, por el daño que le hemos hecho a nuestro propio planeta, por así decirlo. Sí, es una obra que yo quiero mucho porque esa obra, fíjate que esa obra yo la hice hace 2 años, con esa obra fui a Colombia, Ecuador, a varios festivales, y entonces a mí me habían llamado para actuarla. Son solamente 2 personajes, y entonces me junté con María y le dije, yo quiero poner esta obra porque creo que esta obra tiene algo que decir en este momento, porque habla de la decadencia, porque habla de la soledad, porque habla de este mundo que poco a poco se está destruyendo. ¿Quién iba a pensar que a los 3 meses se Iba, iba? iba a ser así Sí, contundente, sí, lo están destruyendo. es correcto, es correcto. Y bueno, pues es que esa es la finalidad del teatro, ¿no? O sea, yo respeto a quien hace, bueno, y el Teatro Blanquita ya no existe, ¿no? Pero yo respeto a quien hace comedia para divertir a la gente, y respeto a quien hace todo tipo de teatro. Respeto a quien haga teatro porque al final es un trabajo enorme. Pero mi visión del teatro, pues es esta, ¿no? Es poderle dar a la sociedad en la que yo vivo, a la generación a la que yo pertenezco, algo de mi visión del mundo. Y este personaje, Pedro, hablaba justamente de un hombre que vivía en una soledad profunda y que se encuentra con una mujer él piensa que la va a espantar, y resulta que hay un vuelto de tuerca muy interesante porque ella termina teniendo compasión por él. Y esta obra, pues es lo que te contaba. Final para que la vayamos a ver. Sí, espero que se pueda retomar. Es un proyecto que está ahí. Todos los teatreros, todos los que hacemos teatro, los que vivimos de esto, sabemos que tenemos mucha chamba, porque el mundo no se ha detenido. O sea, el mundo sigue caminando. Entonces vamos a tener que encontrar cómo estas cosas que tenemos que contar vamos a poderlas llevar a cabo, ¿no? Como esta, que si pudiera funcionar en los teatros, en un parque público, por ejemplo, pues sería maravilloso, porque también creo que la gente necesita divertirse, necesita salir, la gente necesita el teatro, todos necesitamos del teatro. Absolutamente. Yo creo que simplemente esta contingencia que hemos pasado, si no la dimensiono sin el arte. No, y mira, nuestro oficio a veces es tan poco valorado, pero ¿cuántas personas han podido tener cordura gracias a la televisión, a la música, a la poesía, a esto que lamentablemente para muchas instituciones o para el mundo en general pareciera innecesario, ¿no? Pero es una prioridad enorme, porque gracias a que alguien despertó su creatividad y decide contar una historia narrada en música, es que logramos, por eso te decía, entretener al público. Y eso es a lo que yo me refiero con entretener al público. O sea, no divertirlo para hacerle pasar el tiempo, no, sino acompañarlo en su viaje de vida. Correcto, correcto, lo cual me parece espectacular. Y te digo yo, en calidad del otro lado, ¿no? Yo soy alguien que disfruta mucho de estar en la butaca y de aprender de esas historias y de esas anécdotas, valoro muchísimo, porque sí hay
hay una conexión y una transformación en las maneras de ver la vida gracias Sí. a este tipo de mensajes, ¿no? Y es algo que creo que la gente que asistimos al teatro, pues lo valoramos, digamos, mucho, ¿no? Y además es importante que hagamos cosas con propuesta, porque, ¿sabes qué? Lo triste es que cuando llevas a la audiencia nueva a ver teatro, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es el teatro. Yo mismo la tenía, yo te contaba que mis papás nunca me llevaron al teatro de niño, ¿no? Evidentemente, gracias al oficio que tengo, he podido ver mucho teatro, pero hay personas que no conocen, o sea, que creen que el teatro es una cosa acartonada, que puede ser aburrida o que es cara, cuando en realidad, por ejemplo, en México hay teatro de lunes a lunes, hay, no sé, hay como ciento, no sé cuántos números de teatros, o sea, hay una cantidad de artistas que vivimos de esto, y por eso creo que es cuando tenemos que ponernos las pilas, porque puede ser un toda crisis sirve para algo, ¿no? Y puede ser un momento para cautivar audiencia nueva, gente joven, que vaya y experimente cosas con el teatro. Sí, no, completamente. Creo que al final me gusta llamarlo, es un periodo de intermedio para la reinvención, ¿no? Para quizá Sí, hacer nuevas propuestas y nuevas audiencias también, nuevos públicos, sí, sí, ¿no? porque si le apostamos a que solamente la gente como tú que va al teatro, vaya al teatro, es un número muy reducido. O Así es. sea, esa es la realidad. Antes era difícil. Y yo sé que puede ser que mucha gente se podría ofender, pues la verdad, la gente no quiere ir al teatro, no va al teatro porque no sé si le da flojera, no sé si es porque no lo entiende, pero yo creo que tiene que ver con que no conocen el teatro. O sea, Creo que no han es experimentado cosas y una vez que experimentas, te haces adicto. correcto, correcto. Fíjate que la semana pasada justo estaba platicando en el programa con Ana Choquetti. Ay, Ana, la quiero mucho. Me Ay, encanta, amo a Ana Choquetti. me encantó, le mandamos besos. Ay, sí, mi Ana Choquetti, te Justo quiero. le decía yo, le contaba yo que, y te lo comparto aquí, ¿no? O sea, a mí me nació el amor al teatro porque desde niño me llevaron, ¿no? Wow, pues Y qué privilegiado, ¿eh? la verdad sí, o sea, tenía yo una tía periodista, miembro de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, y entonces me llevaba todo, para todo, de todo, ¿no? Justo a todo el conjunto de Bellas Artes, o sea, todo lo del IMBA, comercial, a la Y universidad. veías las comedias musicales y veías Mira, no me olvido que me chutaba todos los cervantinos cuando los traían acá, ¿no? wow. Y te estoy hablando que quizás tenía 8 o 9 años y me acuerdo, no se me olvida, me llevó a ver la Ilíada y la Odisea en rumano o en un idioma así, porque la Wow. comida de ella. Y yo decía, pues no entiendo nada, pero está bien padre esto, ¿no? Justo Es aquí en el pro- punto cultural del bosque, ¿no? sí, Y creo que mucho hay ahí, mucho hay, si desde pequeños nos van inculcando esta cultura de ir al teatro, lo aprendemos a ver, a valorar y a asistir, ¿no? tenemos una tarea bien grande, viejo, con esto, porque eh, mientras no haya un chip de los padres, sobre todo, eh, para quitarse la pereza de entretener a sus hijos con las tablets, con los medios audiovisuales, con muchas cosas que hay para entretenerse ahorita y la tecnología tiene mucho mérito. Claro que hay que ser parte de la tecnología, pero mientras los padres no sean los que fomenten eso, es difícil. Por eso las nuevas audiencias empiezan a los 16, 17 años, cuando los jóvenes empiezan a tomar sus decisiones y se dan cuenta que sale más barato llevar a tu novia o a tu novio al Centro Cultural del Bosque los jueves por 30 pesos Claro. y que quedas muy bien. Ya después de que viste una obra como la que tú viste, dices, wow, ¿y esto es todos los jueves? Ah, pues vengo el otro jueves, ¿no? Pero esa es la tarea, yo creo que tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Tenemos que encontrar la manera de hacer llegar a esas nuevas audiencias el mensaje de que existe algo propositivo. Y por eso es importante cuidar lo que ponemos en escena, cómo lo contamos, qué estamos contando. Ya no hacerlo por la vanidad. Bueno, hay teatro que se hace por vanidad y por dinero y está bien. Qué Sí, padre, a mí me encantaría ser un actor que le paguen 60,000 pesos la función y hacerle tango, pero no lo soy, ¿no? O sea, claro. entonces dependo de otras cosas, dependo de otras instancias, fíjate que curiosamente a mí nunca me han dado una beca del Fonca ni nada así para hacer teatro. Entonces, por eso sé que sí se puede, o sea, sí se puede, hay que ser creativos. Esa es la herramienta más importante de un actor. Uno tiene que ser creativo.
por supuesto. Oye, mi estimado Manuel, y en esta trayectoria que tienes, que seguramente lo que te voy a preguntar te van a venir muchos recuerdos a la cabeza, pero alguna anécdota que te recuerdes que te haya ocurrido en escena, porque creo que eso es parte de la magia del teatro, cuando ocurre algo que no estaba ensayado, no previsto, y de pronto lo tienes que manejar en vivo y frente al público. Pues sí, he vivido, bueno, La Oresteada misma era una obra que teníamos 6 escenarios y entonces tenía toda la gente metida en una carpa y cuando llovía yo era responsable de esas 200 personas, por ejemplo, ¿no? O cuando hacía Ternura Suite, que era una obra muy fuerte, muy, muy fuerte, porque yo entraba a violar a esta mujer que era Beatriz Luna, que ella era también productora de la obra y había un momento donde yo la asfixiaba y aunque todo estaba muy medido, una vez se me desmayó. O sea, hay teatro que tiene muchísimo riesgo Mm. y yo creo que es como ir a las Olimpiadas. O sea, hay obras de teatro que de verdad, bueno, a lo mejor estoy hablando de muchas cosas, pero es que sí, se me vienen muchas cosas a la cabeza. O por ejemplo, en esta obra que hacía de La Cría, donde me mutilaban los brazos y las piernas, mi formación de bailarín me permite poderme doblar. Entonces siempre tenía que bajarme de una mesa sin brazos y sin piernas, ¿no? Eh, Todas esas cosas a mí pues, ¿qué te podría decir? Pues me han dejado cosas en el espíritu y he aprendido a resolverlas. O sea, cuando estás ahí, yo soy un actor muy inseguro. Siempre que empiezo una nueva obra, digo, pienso que no voy a poder, pienso que se me va a olvidar, es horrible, es la verdad. O sea, no es. Eso justo, ¿no? Sí, o sea, no crean que es así como que, ya estudié, ya. No, no, da un miedo espantoso. A mí me da un miedo. Yo siempre que actúo, yo sufro mucho y es algo que he aprendido a controlar e intentar cambiar porque ya llega un momento donde uno dice, a ver, yo ya tengo 39 años y tanto tiempo haciendo esto, no puede ser que cada que me suba al barco sufra, ¿no? Pero pues es que es humano, es parte de, o sea, tienes la responsabilidad de la atención de por lo menos, no sé, 50, 70 personas y sientes ese compromiso de que esa persona no se aburra y que sienta algo y que en ese momento, pues a lo mejor pudo haberlo dedicado a otra cosa y te lo está dando a ti y sobre todo está pagando un boleto, Así, ¿no? así es. Y es parte también de la autenticidad, ¿no? Y de la magia de las artes en vivo en general. Sí, esa es la magia del arte. La magia de hacerlo en vivo es completamente distinto y para nada demerito la magia de la televisión, No, que son tiene diferentes. una complejidad de verdad también muy grande. Es otra máquina, es otro lenguaje. Son dos cosas completamente distintas y se sostienen de herramientas distintas. Pero como actor, por supuesto que siempre tienes la responsabilidad de todas las personas que te fueron a ver. Y no nada más es tu familia, es gente que no te conoce. Y hay veces que sales y dices, ay, esta fue muy buena, ay, esta fue muy mala. Pero un actor que no siente eso, que lo hace como máquina, pues creo que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver, es justamente con lo que te decía, la vanidad, Ujú. ¿no? Esto Y, es una forma de vida. y no, absolutamente. Y creo que esto que me comentas, y aquí voy a hablar muy empíricamente, lo reconozco, pero creo que esa entrega del arte que nos dan al público lo que hace a un actor o a una actriz. Sí, Más allá de, digamos, de obviamente lo que ensayaron y la preparación y todo, pero hay algo que una vez vi un reportaje que me llamó mucho la atención de los procesos de casting, de elencos que hacen para algunas compañías en Las Vegas. Y la directora de casting dijo, yo veo a una persona se para en el escenario y hay actores o hay bailarines o hay figuras que se paran en las tablas y le chupan luz al reflector. Y hay otros sí, que se paran y le dan la luz al reflector y yo me fijo en eso, ¿no? sí, mira, creo que yo siempre tuve mucha intuición, que también me ayudó a haber estudiado danza, porque como era bailarín, entonces trabajaba en muchos escenarios muy grandes, formatos muy grandes, porque pues los cantantes al final no es o sea, no es lo mismo hacer un teatro para 20 personas que estar en el Auditorio Nacional, ¿no? Creo que esas cosas, esas herramientas a mí me ayudaron
a que con la carrera, después de haber estudiado la carrera y de haber trabajado, pudiera con los años, hoy a mis 39, decir soy actor. Pero pienso que fue realmente en los últimos 5 o 6 años que, que yo me he convertido en una pieza del teatro. ¿Y por qué lo digo? Una pieza del teatro. Porque me costó llegar a ser una pieza que pudiera construir, dirigir, actuar, gestionar y realizar proyectos y trabajar en otros lados del mundo representando a mi país. O sea, no quiero que suene vanidoso, porque en realidad estoy hablando que 20 años más, no. O sea, siento que un actor requiere muchas horas de vuelo para poder decir que es actor. Yo a mis 39, yo ahorita estoy seguro que soy actor, porque ya me pasó, ¿me entiendes? Ya pasé por el principio, Exacto. ya tiene que ver con otras cosas. Además, al principio, nada más y nada más que con doña Angélica Ortiz, digo que fue Bueno, ella fue mi primera directora, imagínate, ¿no? Y de repente, por ejemplo, pues, no sé, trabajar con un director como Richard Viqueira o como Enrique Singer, y no estoy calificando mi trabajo, no estoy diciendo yo soy bueno, no, no. Yo lo que creo es que como el carpintero, ¿no? El carpintero empieza a hacer mesas y luego un día se convierte en ebanista. Y creo que esta carrera es tan celosa como el gimnasta, ¿no? Empiezas haciendo, no sé, vueltas de carro y un día terminas haciendo mortales. Entonces, con el tiempo el gimnasta se convierte en gimnasta. Y eso es lo que pasa con el oficio del actor en el teatro. Creo que se requieren muchos años, se requiere mucha paciencia, se requiere mucho estómago, se requiere una convicción muy, muy particular, porque no es una carrera que nadie te empuje a hacer, no es una carrera que tus papás te digan, ay, quiero que estudies teatro. No, o sea, normalmente la familia dice, no, no te metas a eso. no, mis papás, mi papá, la primera vez que yo lo vi llorando en una obra de teatro mía, que fue Hamelin de Juan Mayorga en el Foro Shakespeare, era una obra que hablaba de cómo los hijos no pueden hablar con sus padres. Y me conmuevo porque eso es lo que yo quería contar, ¿me entiendes? Claro. Y luego, no sé, otra obra de teatro donde va mi mamá y puedo a través de este lenguaje hablar con ella o hablar con mi familia o hablar con el mundo. Uh, es un privilegio. Yo me siento muy privilegiado, muy, muy privilegiado. La verdad es que estos 20 y tantos años de hacer teatro han sido muy costosos económicamente, espiritualmente, pero pues es lo que es. Yo estoy aquí y ya digo gracias, ¿no? Claro, pero también te ha dejado muchísimas satisfacciones al final del día. Sí, porque mira, a través del teatro he podido conocer el mundo. Mis papás eran comerciantes. Seguramente yo estaba destinado a una cosa que no fuera tan maravillosa, a este sueño de ser actor, de poder, no sé, llegar a España y hacer una obra de teatro, o que el teatro mismo me llevó a hacer, no sé, una serie en Estados Unidos, o que me abrió la puerta, por ejemplo, de hacer series, ¿no? Como Ahora Sin Miedo a la Verdad, que está en toda Latinoamérica, o Mariposa de Barrio, que estuvo en 64 países y que me llevaron a Estados Unidos a vivir para hacer una serie. Todo tiene que ver con lo mismo, todo tiene que ver con el teatro, todo tiene que ver con la actuación. Por eso yo creo que soy un ser muy afortunado, porque sí me ha tocado vivir, sí me tocó vivir mi sueño y no me puedo sentir más que agradecido, porque eso es lo que me pasó a mí. Eso está increíble porque creo que no todo mundo puede fácilmente decir, he vivido mi sueño, ¿no? O sea, vivir mi sueño, que es algo que no todo mundo tiene ese privilegio. No, yo sí, y lo dice mi manager, que vivo no, bueno, yo sé que yo vivo en mi fantasía, pero es una fantasía que he construido con los años y es lo que sé hacer. O sea, cuando hay crisis, cuando hay momentos donde no encuentro cómo entender al mundo, no pienso en otra cosa que en lo que yo sé hacer. O sea, por eso estudié una carrera. No fue fortuito, o sea, y no, y no es como hacerme la víctima, ¿no?
pues yo a los 13 años me iba en el metro solo a ver teatro, ¿me entiendes? Y fue esto que te digo de producir cosas que a veces funcionaban, a veces no. Tuve la fortuna, sí, también de que cuando yo estudié la carrera, estudié con muchos maestros que hacían teatro y entonces pues ellos me jalaron, este, pero pues sí, o sea, no podría decir que no he cumplido mi sueño eh, porque así ha sido y seguiré haciéndolo. O sea, ahorita no, y te cuento básicamente por qué no, porque yo no quiero hacer teatro en línea, por ejemplo. Mm, No creo que sea lo que mi espíritu necesita. Y como se lo contaba una amiga, María, le decía, yo creo, María, que todos tenemos que encontrar la manera de sobrevivir, ¿no? así es, Pero como yo sí he pagado mi producción, o sea, me he salido con la mía, claro. este es un momento donde no tengo ganas de meterle tanta energía o tanto tiempo a esto porque, o sea, no necesito hacer una obra más para que, no, o sea, claro que quiero hacer muchas obras de teatro, pero en este momento donde no hay público, donde no hay foros, necesito encontrar la manera de subsistir de otra manera, por eso hago televisión, ¿no? Pero eso no significa que no vaya a hacer teatro, claro que voy a hacer teatro, pero va a ser, en mi caso, en mi carrera muy particular, cuando tenga que ser, y si tiene que ser hasta final de año, no tengo esa prisa de hacer teatro mañana. Mira, no tengo el valor de pararme afuera del centro comercial de aquí y poner mi sombrero y contar no tengo ese valor. Claro. No tengo ese valor que lo tienen muchos actores, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, porque a lo mejor yo necesito otras cosas para contar historias, Ujú. ¿no? Mi necesidad artística me pide otras cosas. Y yo sé que va a llegar el momento donde el teatro me va a abrir las puertas porque esa es la historia de mi vida. O sea, cuando te digo que he hecho muchas horas es porque ha sido así. O sea, llega, sucede, pasa. Están abiertas porque ya eres parte de, Y definitivamente. si no me llaman, yo lo voy a hacer. Exacto, exacto. Ya pasaste por esa escuela justamente de Sí, decir, a ver, yo vengo y si no me llaman, yo llego. Y así sí. finalmente, ¿no? Se trata de ir no nada más buscando, sino generando las oportunidades. Y creo que, Y que te permite construir una carrera. pues es que si no, no la puedes hacer porque ¿cómo actúas? O sea, ¿cómo actúas? Cuando, o sea, bueno, si tienes la suerte de medir 1,90, ser William Levy, ser muy guapo y que te llamen para trabajar mucho, pero como no lo soy, como la mayoría de los que estudiamos teatro no lo somos, tenemos que encontrar la manera de prepararnos en nuestro oficio. Y el teatro es la única solución, porque, bueno, en una serie puedes tener el personajito chiquito, puedes ir haciendo cosas, pero donde realmente se forma un actor es, pues como lo dice el cliché, es en las tablas, es haciendo, y no haciendo una, ¿eh? Así, es haciendo dos. Yo Ah, tengo compañeros que me han dicho, no, es que yo produje, pero, ay, yo luego digo, si supieran todas las veces que a mí me ha ido mal produciendo, pero pues es que nadie me obligó a estudiar esto, ¿no? Nadie me obligó a ser actor, entonces, esto es parte de, y cualquier gente, cualquier persona joven que nos escuche, que esté en esta disyuntiva de qué va a hacer de su vida, bueno, se los digo algo. Si quieren ser actores, van a tener que hacerlo. O sea, así es. no hay otra manera de ser actor. ¿No? No hay más, así es. Y creo que es parte de una madurez como persona y en consecuencia una madurez como actores, ¿no? Sí, porque ser un buen actor ser un buen actor es complicado. Y te digo, no estoy diciendo que yo sea buen actor, no. Nada más digo que creo que en los últimos 5 años algo me pasó que, que, que siento que he entendido más mi oficio, ¿me entiendes? Fíjate que, y ya un poco acercándonos hacia el cierre del programa, porque nos quedan unos minutitos, pero incluso este proceso que nos platicas y nos compartes ocurre incluso en una misma compañía, ¿no? O sea, es decir, tú ves una compañía cuando estrena, Ujú. esa misma compañía con esa misma obra a los 3 meses y en otra, Claro, exactamente. en el camino, ¿no? Hubo un amalgamiento, hubo un proceso de aprendizaje. Es correcto, pero esa compañía va a tener que evolucionar y evolucionar y evolucionar, porque se trata de no ser el mismo. Fíjate qué chistoso, pero justo se trata de eso.
se trata de que no seas el mismo en una u otra, porque puedes hacer una bien y puedes hacer dos bien, pero el chiste es que seas un actor que las haga bien todas. Pero es lo que se espera de un buen actor, porque tú no esperas que un cirujano un día opere bien y otro día opere mal. Tú Por esperas que el cirujano que te va a atender, si bien. tiene 100 cirugías, sea bueno en las 100 cirugías, ¿no? O sea, no esperas, ay, bueno, esta no le salió. No, 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 no. O sea, uno tiene el compromiso de ser un actor responsable, disciplinado, formado, trabajado, y tienes que ser un producto redituable y tienes que saber trabajar a la velocidad que te lo pida el tiempo, ya sea en la televisión o en el teatro, porque los procesos, por ejemplo, ahora no son como los de antes, que yo llegué a estar en procesos donde estaba 6 meses, pues ensayando una obra, y eso ya no existe. Eso Sí. ya no existe. Y O el sea, mundo cambió para todos. 6 semanas de ensayos y vámonos a Es temporada, correcto. Y eso no significa que tenga que estar mal. No, ¿no? claro, la primera función no va a quedar como la repetición, porque la repetición obviamente ayuda a que eso que tú estás construyendo en equipo tome una forma, ¿no? Pero en la carrera del actor tienes que tener ese proceso y tienes que tener otro proceso. En la carrera de un actor hay que tener muchos procesos para que puedas entender, eso es lo que yo creo, no significa que lo que yo diga sea verdad, te digo, no estoy diciendo que yo sea buen actor, no, eso es lo que yo pienso del oficio al que yo me dedico, Ujú, ujú. ¿no? Es igual de valioso. Y de eso se trata justamente, de recopilar diferentes puntos de vista y que pues informemos a nuestra comunidad justamente de lo valioso que es el trabajo que ustedes tienen en un escenario, en unas tablas, ¿no? Y si este pequeño mensaje se los puedo decir a los estudiantes, a los recién egresados, que en este momento les tocó, yo les digo algo, este es un reto. Lo que les está tocando a ustedes es iniciar una carrera donde no hay medios para hacerlo, pero es donde tienen que ponerse más creativos, porque justamente es donde van a poder crear su propia audiencia. Así es, definitivamente. Estimado Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio para compartir con nosotros y con la comunidad de teatreros. Y desde luego te deseamos todo el éxito del mundo porque ya lo has tenido, pero viene más. Eso no me Muchas, queda menor. muchas gracias a ti, a tu programa, que hay un programa que se dedica a esto, a tu audiencia. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Allá afuera hay algo de lo que hay que cuidarse, pero hay que vivir la vida, hay que continuar, la vida continúa. Me decía mi mamá, hay que aprender a vivir con esto. Es que no solamente hay que aprender a vivir con esto, hay que cuidarse de esto y hay que estar ahí y hay que seguir. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así que a ponernos creativos. La creatividad nos va a salvar como humanidad. Como siempre. Te mando un gran abrazo y pues nuevamente muy agradecido por tu tiempo, por compartir con nosotros y esperamos tenerte en un futuro. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.